El día de hoy estamos en el domingo 23º del tiempo ordinario. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, del libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículo del 4 al 7. Y va a decir así el profeta Isaías: esto dice el Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Pues dice esto: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Pues digan a los de corazón apocado. ¿Y qué es un corazón apocado? Un corazón apocado es aquel corazón roto, es un corazón abatido, es un corazón que ha sido aplastado. Es un corazón triste. Y sabes una cosa, hay muchos motivos y muchas maneras para romper un corazón, para aplastar un corazón. Y esas maneras, en primer lugar, tanto son como internas y son maneras como externas. Las internas, ¿no? Todo esto se debe a tu manera de pensar, cómo tú enfocas la problemática. Y es que muchas veces el problema no es el problema es lo que tú haces del problema. Y también otra de las cosas es que no fue lo que pasó, sino la manera como tú reaccionas a lo que pasó. Y es que muchas veces tu manera de pensar te aflige mucho, andas todo pensativo, son pensamientos automáticos que te están haciendo mal, piensas mal. ¿Y por qué te enredas en estar pensando mal? Y muchas veces cuando te encuentras así, pues lo primero que tienes que hacer es desconectarte de esos pensamientos que lo único que generan es hacerte un daño. Y en verdad, pues no se van a resolver los problemas aunque tú pienses lo peor. Una de las salidas, claro está, es empezar, más que estar pensando en el problema, mejor piensa en la solución y enfocarte allí, y esto te va a ayudar mucho. Pero digan a los de corazón apocado. Y yo creo que una de las misiones que tú y que yo tenemos es precisamente eso. A este tipo de personas decirles: ánimo, no temas, he aquí que tu Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Pues diles a esa gente: ánimo, y anima a la gente que te encuentras así, que tu compañía sea una compañía de ánimo, que tu consejo, que tu aliento sea de ánimo. Y esta es nuestra misión: animar a la gente. Ánimo, si se puede, el Señor está contigo, el Señor Dios te está dando todas las herramientas para que salgas de esto, para que te pongas de pie, para que una vez más lo vuelvas a intentar. Pues lo que pasó, ya pasó, eso a cualquiera le puede pasar, ahora te pasó a ti. Ánimo, levántate con fuerza, pero también ten un consuelo, y este consuelo es de que el Señor te va a hacer justicia. Y sí, otra de las causas externas por las cuales muchas veces pues el corazón se rompe, el corazón está triturado, es porque la misma gente de tu alrededor cómo te hace daño. E increíblemente hay gente que está hecha para hacer daño. ¿Y por qué? Porque son personas que durante toda su vida les ha ido mal, y lo único que piensan es que a mí me ha ido mal y por lo tanto a ti te tiene que ir mal, y busco las maneras de cómo triturar tu corazón, de cómo aplastar tu corazón. Y ese tipo de personas, qué triste que están haciendo el mal, qué triste que hagan el daño a las otras personas. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, porque toda su historia ha sido así. Y todo lo contrario, es gente que no ama a la humanidad, ni tampoco ellos se animan a sí mismos, ni tampoco se aman a sí mismos. Y el hacer bien es precisamente eso, ¿no? El amor a ti mismo. Y es que cuando tú
te amas es cuando tú buscas el bien, y cuando tú buscas el bien, también buscas hacerle bien a los demás. Pero ten esperanza, el Señor Dios está contigo, el Señor Dios no se ha alejado, ni se va a alejar ni por ningún motivo. Recuerda que la principal preocupación de Dios eres tú. Todo pónselo en las manos del Señor Dios. Recuerda que el Señor Dios ya todo lo tiene controlado. Y no dudes, si te encuentras a una persona con estas características, con un corazón roto, triste, bajoneado por las circunstancias de la vida, dile ánimo. Y el decirle ánimo significa apóyalo en todo lo que tú puedas. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Y de qué nos va a hablar el apóstol Santiago? Nos va a hablar del favoritismo. Pero fíjate bien cómo lo plantea el apóstol Santiago y va a decir así: puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongan que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre andrajoso: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. Los favoritismos, ¿qué daño están haciendo a la persona? Y los favoritismos han hecho mucho daño a la sociedad. Pero dentro de los favoritismos, ¿cómo se desprenden otros daños? Pues resulta que estamos haciendo una sociedad racista, una sociedad clasista, una sociedad machista, una sociedad homofóbica, etc. Y todo esto se desprende por los favoritismos. ¿Y cuáles son los favoritismos? Es que todo esto corresponde a una sociedad pero bien inmadura. Y bien inmadura por darle preferencia al otro. Y todo por apariencias, dependiendo de lo que muestre en su exterior o dependiendo de sus títulos, como que al parecer sus títulos o como que al parecer toda la apariencia, su manera de vestir, lo que trae puesto, como que influye mucho y todavía nos estamos yendo por este tipo de apariencias. Se nos ha olvidado los consejos de Jesucristo. Y los consejos de Jesucristo es de que Dios se fija en lo interior de las personas. Tú fíjate en el interior, y si te empiezas a fijar en el interior, obviamente que estos favoritismos van a desaparecer. Y todo esto ocurre en todas partes. Ocurre en la religión, que es una religión también muy favoritista, que esto ha hecho pero mucho daño a un Jesucristo que fue todo lo contrario, un Jesucristo que opta por el estiércol de la sociedad, un Jesucristo que opta por los últimos, por los pobres, por la gentuza de aquel entonces, pues es Jesucristo que opta por ellos. También Jesucristo opta por los mal vistos, como son los paganos. Y es que todavía el plan de Jesucristo todavía no se hace realidad. Pero también tenemos a una política que es exactamente lo mismo, ¿no? Que solamente se fija en lo exterior y que también tú buscas obtener todo lo que tú quieras por las puras apariencias. Y cada vez como que te vas refinando en puras apariencias. Pues esto ocurre en la humanidad. Pero recuerda que somos personas divinas en un estuche que es un cuerpo material. Pero en general somos divinos y esta divinidad corresponde a un Dios que es todo divino, y es por eso que mejor piensa y vete más en lo interior de la persona. Por eso no te dejes engañar y vamos a empezar a buscar
una sociedad más justa, una sociedad por iguales, una sociedad que no discrimine a nadie, absolutamente a nadie, sino que todo lo contrario, una sociedad de iguales para iguales. Esto es muy cristiano y estos son las enseñanzas del Maestro Jesucristo. Es por eso que nosotros hemos optado en enseñar a Jesucristo, porque a partir de Jesucristo, ¿cómo podemos transformar esta sociedad? Sus enseñanzas son universales, sus enseñanzas son para todos los tiempos. Y vaya que todavía hace falta mucho. Por eso vamos a estar aquí siempre al pie del cañón enseñando a un Jesucristo vivo y resucitado, que su plan es de que todos seamos hermanos. Tercer puntito muy importante, lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Y el día de hoy, pues hablando del gran Maestro Jesucristo, que siempre nos sorprende. Y cómo Jesucristo siempre da propuestas para ver a la humanidad, muy independientemente de quiénes sean. Pues el día de hoy, fíjate, Jesucristo está en Decápolis, y antes de estar en Decápolis, pues está en Tiro, estuvo en Sidón, y ahora está en Decápolis, es decir, que son tierras paganas. Y como que un judío, el judío Jesús de Nazaret, como que está en tierras paganas. Si un judío no puede estar en esos lugares. Incluso para ofender a una persona, los judíos tenían un apodo que les decían perros paganos, así de manera tan discriminatoria. Pues es que no se podía ver. ¿Por qué? Porque era la gente impura. Pues para Jesucristo, y escúchalo bien, para Jesucristo no hay puros ni impuros. Para Jesucristo no hay ni paganos, no hay gente judía. Para Jesucristo todos, absolutamente todos, son iguales. Y para Jesucristo no va a haber ni racismos. En Jesucristo no existen los clasismos, no existe la homofobia para Jesucristo, y para Jesucristo no existe el machismo. Todo eso no, pero es que todavía no podemos imitar a Jesucristo, y al parecer sus enseñanzas siempre se nos olvidan. Pues le llevaron a Jesucristo a un hombre sordo y tartamudo, y aparte de eso, pues es un pagano. Y es decir, que la vida de aquella persona como que no tenía ya futuro, no tenía nada. Pero cuando te encuentras con Jesucristo, sí tienes un futuro, sí tienes esperanza, y todo es posible. Porque no hay nada imposible para Jesucristo. Lo que el hombre no puede lograr, lo que tú no puedes lograr con tus esfuerzos, pues cuando ya no puedes hacer nada, cuando tú ya lo has dado todo, entonces preséntaselo al Maestro Jesucristo. Lo mismo que están haciendo con este hombre sordo y tartamudo. Y es que hay gente tan buena en nuestra existencia que dice aquí que le llevaron a un hombre sordo y tartamudo. ¿Quiénes son esas personas que le llevan a esta persona que está en esta situación? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay gente buena y gente que muchas veces es pero bien anónima, que pasa en el anónimo haciendo el bien a los demás. Y esto es otra cosa extraordinaria. Jesucristo tomó a este hombre y se lo llevó aparte. Y cómo el milagro ocurre aparte de donde está la gente. ¿Por qué? Porque hacer un milagro a la vista de todos, todo esto vende. Y esto era lo que estaban haciendo los taumaturgos. ¿Y quién es un taumaturgo? Un taumaturgo es aquella persona que realiza prodigios, ya sea con palabras, ya sea con las manos, ya sea con los gestos. Eso es un taumaturgo. Pero los taumaturgos tenían otras características, que ellos se exhibían de una manera tan vanidosa con los demás para que los vieran lo que estaban haciendo. Y Jesucristo no va a utilizar a un enfermo.
Jesucristo no va a utilizar a un pobre. Jesucristo no va a utilizar a un desdichado para exhibirse de una manera tan vanidosa y para ganarse más adeptos. Tú y yo sí utilizamos al pobre, tú y yo sí estamos utilizando a la gente necesitada para hacerles una obra y a partir de aquí exhibirnos con todos los demás para que nos vean que nosotros sí somos buenos, para que vean que nosotros sí hacemos caridad. Eso tú y yo lo hacemos, pero Jesucristo no, y Jesucristo lo aparta. Y como Jesucristo utilizando una sola palabra, y esta palabra tú también utilízala, y esta palabra es Efetá, que significa ábrete. Pues tú cuando te encuentres en una situación que ya te estancaste, cuando tú te encuentres en una enfermedad que ya no se pueda mover, cuando tú te encontraste como que al parecer toda tu vida ya está allí anclada, utiliza mucho la palabra Efetá. Que Efetá, que tu economía se abra. Efetá, que tu manera de pensar se abra. Que Efetá, que tu manera de ser se abra. ¿Por qué? Porque ya te encerraste ahí donde estás en lo mismo y ya no puedes crecer tú mismo. Que tu oración sea Efetá, ábrete a nuevas posibilidades. Es que tú ya te encerraste y tú dices, es que ya tengo tantos años y por lo tanto ya tengo posibilidades, ya no hay posibilidades para hacer otras cosas más en mi vida. Pues tú mismo repítete, Efetá, ábrete y ábrete. ¿Y quién te dijo que no? Tú ábrete a las nuevas posibilidades que Dios te está dando, porque siempre Dios es posibilidad y siempre Dios está lleno de bendiciones y te está bendiciendo. Por eso siempre Efetá, ábrete y ábrete. Ábrete a Dios, ábrete a tu fe, ábrete a este nuevo día, ábrete a nuevas posibilidades y que tus creencias también se abran y que tu manera de pensar también se abra a nuevos panoramas, a nuevos ángulos y deja que el Señor Dios actúe en ti con toda su libertad, te transforma y te haga una persona exitosa y una persona muy buena. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.